Vamos a hablar ahora de conversión de unidades de masa. Primero vamos a pensar en esta pregunta. ¿Qué igualdad se necesita conocer para realizar las siguientes conversiones de unidades? A la pregunta ¿a cuántos kilogramos equivalen 250 gramos? Nosotros necesitamos conocer que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Para la segunda pregunta, ¿a cuántos metros equivale 12 kilómetros? Lo que necesitamos saber es que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Para la tercera pregunta, que sería ¿a cuántos centímetros equivalen 10 pulgadas? La respuesta sería que nosotros necesitamos saber que 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros. Bien, ahora vamos a extender esta idea y vamos a pensar a esta pregunta. ¿Qué igualdad se necesita conocer para calcular las siguientes conversiones de unidades de masa? La primera pregunta dice, ¿a cuántos gramos equivalen 3.5 moles de plata? Me está pidiendo que calcule a partir de una cantidad de moles, calcule a cuántos gramos equivale. La segunda pregunta me dice, ¿a cuántos gramos equivalen 5 moles de agua? ¿Sí? Cuya fórmula es H2O. Igual me está preguntando a partir de esta cantidad de moles, de 5 moles, ¿a cuántos gramos equivale? La única diferencia entre la primera pregunta y la segunda pregunta es que aquí tenemos el elemento plata y aquí tenemos el compuesto agua. La tercera pregunta me dice, ¿a cuántos moles equivalen 24 gramos de carbono? Y lo que aquí quiere saber es que a partir de esos 24 gramos, ¿a cuántos moles equivale? Y la última pregunta dice, ¿a cuántos moles equivalen 630 gramos de HNO3? En este caso tenemos 630 gramos y a partir de esa cantidad queremos saber a cuánto equivale en moles. Entonces, como dice aquí abajo, la igualdad que se necesita conocer es la masa molar, la cual es diferente para cada sustancia. ¿Sí? Es decir, un mol es igual a cierta cantidad en gramos, ¿sí? Pero para cada sustancia va a ser diferente. Por ejemplo, para la plata, un mol equivale a 108 gramos. Para el agua, un mol equivale a 18 gramos. Para el carbono, un mol equivale a 12 gramos. Y para el ácido nítrico, un mol equivale a 18 gramos. En el caso de los elementos como carbono y plata, esta igualdad es igual a la masa atómica que encontramos en la tabla periódica. Y en el caso del agua y del ácido nítrico, que son compuestos, pues tenemos que hacer la suma de cada elemento y además considerar los subíndices, como se explicó en el video anterior. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la conversión de moles a gramos. Ya dejamos claro que necesitamos saber las masas atómicas o las masas molares. Ahora vamos a ver cómo realizamos esta conversión de unidades. Por ejemplo, si tenemos para un elemento, si tenemos un mol del elemento E, tenemos que es igual a la masa molar del elemento E. ¿Sí? Por ejemplo, un mol de carbono es igual a la masa molar del carbono, que es 12 gramos. Ahora, si tuviéramos 2 moles de este elemento, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la masa molar de este elemento multiplicada por 2. Ejemplo, el carbono. 2 moles de carbono es igual a la masa molar del carbono por 2, es decir, a 12 por 2, es decir, 24 gramos. ¿Okay? Entonces, de manera directa podemos saber esta conversión. Otro ejemplo. Tenemos a cuántos gramos equivalen 3.5 moles de plata.
Entonces lo que debemos de hacer es que se debe multiplicar la masa molar de la plata por 3.5. Pero también se puede plantear una regla de 3. ¿Cómo la planteamos? Partimos de 1 mol de plata es igual a 107.86 gramos. Y aquí abajo vamos a poner los 3.5 moles de plata que tenemos como dato. Y esto va a ser igual a X. Entonces, si observamos, vamos a tener claro que tenemos que multiplicar 3.5 moles por 107.86. Entonces, el resultado es multiplicar 3.5 por 107.86. Si somos estrictos con la regla, pues tenemos que dividir entre 1, pero dividir entre 1 ya sabemos que da lo mismo. Y esta sería la respuesta, 377.51 gramos. Es importante poner las cantidades con las mismas unidades del mismo lado de la regla de 3. ¿Sí? Aquí tenemos moles y aquí tenemos gramos. Claro que esta regla de 3, pues cada quien la puede plantear como quiera. Lo importante es que hayamos comprendido que se tiene que realizar la multiplicación de los 3.5 moles por la masa molar. Bien, vamos a un segundo ejemplo. Cuando tenemos un compuesto, por ejemplo, esta pregunta, ¿a cuántos gramos equivalen 5 moles de agua, H2O? Pues necesitamos la fórmula del compuesto. Y tenemos que la masa molar del agua es 18 gramos. Esto significa que un mol igual a 18 gramos. ¿Cómo supimos 18 gramos? Pues dos veces la masa del hidrógeno, 1 más 1, 2, más la masa del oxígeno, que son 16. 16 más 2, 18 gramos. Entonces tenemos esta igualdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues se debe multiplicar por 5 la masa molar del agua. Por lo tanto, 5 moles de agua equivalen a 90 gramos. 5 por 18 nos va a dar 90 gramos. ¿Ok? La regla de 3 es opcional plantearla. Lo importante es que tengamos claro que se tiene que cumplir esta proporción. Un mol es 18 gramos. Entonces 5 moles va a ser multiplicar 5 veces 18 gramos. Así de sencillo. Bien, ahora vamos a convertir gramos a moles. Para un elemento, ¿a cuántos moles equivalen 24 gramos de carbono? Lo que necesito conocer primero es la masa molar del carbono. Ya sabemos que 12 gramos es igual a un mol. Entonces, si yo tengo 24 gramos, ¿a cuántos moles va a equivaler? Entonces, claramente tengo el doble de gramos que un mol, entonces automáticamente debo saber que son 2 moles. Pero si planteamos nuestra regla de 3, pues vamos a ver que tenemos que multiplicar 24 por 1 y dividirlo entre 12. 24 gramos por 1 dividido entre 12. Y esto nos da 2. La respuesta sería 2 moles equivalen a 24 gramos de carbono. Así como 12 gramos equivalen a un mol, siempre se cumple esa proporción.